Apostó mis ahorros cuando mi mamá necesitaba cirugía. 3 meses después, él enfermó y vino a mí en busca de ayuda. El frío viento de finales de otoño traía un escalofrío penetrante y el olor a desinfectante se aferraba al aire en los pasillos del centro médico St. Mary's en Trenton. Estaba junto a la cama de mi madre, con el corazón encogido al ver su frágil cuerpo. Solo llevaba 3 días en el hospital, pero se veía notablemente más delgada. Siempre había sido delgada, pero ahora parecía que no le quedaba nada más que huesos y piel fina como el papel. Sus ojos se habían hundido profundamente en sus cuencas, dolía solo mirarla. «Mamá, ¿te sientes mejor?», pregunté suavemente, tomando su fría mano entre las mías, con cuidado de no apretar demasiado. Sus dedos eran solo huesos y nudillos, pero no pude evitar apretar mi agarre solo un poco, como si pudiera retenerla aquí conmigo de esa manera. Ella negó levemente con la cabeza, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Alexa, cariño, deja de gastar dinero en mí. Soy vieja. Con tratamiento o sin tratamiento, no hará ninguna diferencia». «No digas eso, mamá», la interrumpí rápidamente, con la garganta apretada. «Por favor, concéntrate en mejorar. Yo me encargaré del dinero. Todavía tengo mi trabajo y he estado ahorrando un poco cada mes». Justo entonces, la puerta se abrió y la enfermera Jessica entró rápidamente, con expresión tensa. «Alexis Foster», dijo, «la factura del hospital de su madre necesita un pago inmediato. Todavía faltan $120,000 y cualquier retraso podría interrumpir su programa de tratamiento». Miré las 4 vías intravenosas que goteaban lentamente sobre su cama, luego miré los ojos cerrados de mi madre, apretando la correa de mi bolso de hombro. Asentí. «Jessica, iré a casa a buscar el dinero ahora. Por favor, vigílala por mí». «Por supuesto», respondió Jessica con un rápido asentimiento. «Pero intenta volver pronto. El médico está haciendo sus rondas esta noche». Cuando llegué a casa, el cielo ardía con los colores del atardecer. Rojos intensos y naranjas quemados se extendían por el horizonte. Abrí la puerta principal y encontré la casa envuelta en la oscuridad. Tanteando la pared, accioné el interruptor y, cuando se encendió la luz, escuché un ruido proveniente de la cocina. Un olor familiar flotaba en el aire, pizza de microondas. «Evan, ¿eres tú?», grité mientras caminaba hacia la habitación. Pero nadie respondió. Fui directamente al cajón de la mesita de noche donde siempre guardaba mi tarjeta de débito, pero cuando lo abrí, la tarjeta no estaba. Se me encogió el estómago. Frenéticamente, comencé a hurgar en el cajón, bolígrafos, recibos, cargadores viejos, todo esparcido por el suelo en un lío de pánico. Pero la tarjeta no estaba por ningún lado. «¿Qué buscas?». La voz de Gary cortó el silencio cuando apareció en la puerta, apoyado en el marco con un trozo de pizza humeante en un plato. El olor a queso procesado y pepperoni recalentado llenó la habitación, pero solo hizo que mi estómago se revolviera. Su expresión era tan fría como siempre, desinteresada, distante. «La factura del hospital de mi mamá está pendiente», dije, tratando de mantener la voz tranquila. «¿Has visto mi tarjeta de débito?». El pánico ya me recorría la espalda. Con Gary, cualquier cosa relacionada con el dinero siempre tenía trampa, y por lo general nudos lo suficientemente apretados como para estrangularte. «¿Te refieres a esto?». Lentamente metió la mano en el bolsillo y sacó la familiar tarjeta azul, haciéndola girar entre los dedos como si fuera una especie de juguete. «Estaba a punto de hablar contigo sobre eso. Después de los despidos de hace unos meses, no había podido encontrar un nuevo trabajo». Gary había interpretado al esposo comprensivo al principio, diciendo, «Tal vez sea bueno que te tomes un descanso». Pero no pasó mucho tiempo antes de que ese descanso se convirtiera en una correa. Esa tarjeta, mi último atisbo de independencia, se convirtió en lo único que le quedaba para controlarme. Pasé de ser una mujer con ingresos estables a alguien que contaba monedas junto a la estufa. «Dámela, Gary». «Necesito volver al hospital», dije, extendiendo la mano, la urgencia retorciéndose en mi pecho. El médico haría sus rondas pronto. Se nos acababa el tiempo. Dio un paso atrás y sonrió con esa familiar mueca que siempre me ponía la piel de gallina. «Alexis, tu mamá tiene, ¿qué? ¿70 y algo? ¿Qué sentido tiene tirar más dinero a esto? ¿Es vieja? Cuando es hora de irse, es hora de irse. Has estado gastando en ella durante años, ¿y qué ha logrado? Todavía está enferma. Es un desperdicio». Sus palabras golpearon como una hoja roma, cortando profunda y lentamente. No podía creer lo que estaba oyendo. «Gary», mi voz se quebró, «es mi madre. ¿Cómo puedes siquiera decir eso? Ese es mi dinero. No tenías derecho a tomarlo».
¿Tuyo? Arrojó el plato de pizza al suelo con un fuerte estruendo. El sonido me hizo saltar. No ganas lo suficiente para mantener esta casa, y ahora quieres tirar lo poco que tienes a un agujero negro. No seas estúpida. Ese dinero es para Evan. Necesita un anticipo para su futura casa. Maldito desalmado. Me lancé hacia la tarjeta, mi mente borrosa con un solo pensamiento: mi mamá estaba acostada en esa cama de hospital esperando este dinero. Pero él me apartó sin dudarlo. Me golpeé contra la pared, un dolor agudo me atravesó la parte baja de la espalda. «Estás loca», rugió. «No vas a tener ese dinero. Eres una maldita tonta. Esa enfermedad que tiene tu mamá es un pozo sin fondo. ¿Crees que saldrá adelante si le tiramos unos cuantos dólares más? Mira a los Wilson de al lado. Su madre recibió tratamiento durante 1 año y aún así murió. Todo ese dinero se fue». Apretando los dientes, me levanté, apoyándome contra la pared. Las lágrimas corrían por mi rostro. «Si algo le pasa a mi mamá, Gary, te juro que nunca te lo perdonaré». «Como quieras», dijo rotundamente, agarrando su pizza de nuevo. Salió sin mirar atrás, deslizando casualmente la tarjeta en su bolsillo como si hubiera ganado algo. «Ah, y Alexis», dijo por encima del hombro, «si le dices una sola palabra de esto a Evan, te juro que te arrepentirás». Y luego se fue. Me dejé caer al suelo, temblando, el peso de todo cayendo sobre mí como un maremoto. La habitación daba vueltas, mis extremidades se sentían pesadas. Todo lo que pude hacer fue sentarme allí, mirando la puerta vacía, sintiendo como si me hubieran succionado el aire de los pulmones. Esa noche me quedé en el hospital, velando junto a la cama de mi madre. Dormía a ratos, entrando y saliendo de sueños inquietos, mientras las luces fluorescentes de la habitación parpadeaban, a veces brillantes, a veces tenues. No dormí nada. Me senté rígida en la fría silla de plástico, con los ojos bien abiertos, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre el dorso de mi mano, una tras otra, mientras los momentos de los últimos años, de tragarme mi orgullo y morderme la lengua, se repetían sin cesar en mi mente. No fue hasta las primeras horas de la mañana que las cosas cambiaron. Una enfermera entró para controlar sus signos vitales, solo para descubrir que la condición de mi madre había empeorado repentinamente. «Necesita cirugía de emergencia inmediatamente», dijo el médico de guardia, su voz rápida, su expresión sombría. «Pero su saldo anterior no se ha liquidado, y este próximo procedimiento costará alrededor de $30,000. Me quedé afuera, agarrando mi teléfono con tanta fuerza que me temblaban las manos. Mi cerebro se sentía como un espejo empañado, nada claro, solo fragmentos de miedo y dolor, pánico. Pero sabía una cosa, no tenía otra opción. Con dedos temblorosos, marqué el número de Gary. Sonó varias veces antes de que finalmente contestara. El ruido de fondo me impactó primero, risas escandalosas, el golpe de las cartas sobre una mesa, el inconfundible tintineo de vasos. Un juego de póker, muy probablemente. Y a juzgar por el alboroto, no su primer trago de la noche. «¿Qué quieres?», dijo arrastrando las palabras, con irritación en la voz. El olor a alcohol prácticamente se filtraba por el teléfono. «Gary, por favor», mi voz se quebró, «mamá necesita cirugía ahora mismo. Te lo ruego, devuélveme la tarjeta. Solo por esta vez. Te juro que nunca más te pediré nada». Ni siquiera pude terminar antes de que su respuesta me golpeara como un cubo de agua helada, congelándome hasta la médula. «Es demasiado tarde. El dinero se ha ido», dijo como si estuviera hablando de monedas sueltas, no de todo lo que me quedaba. «Lo perdí todo en la mesa anoche». Me quedé helada en el pasillo, mi teléfono resbalándose de mi mano, las palabras de Gary resonando en mis oídos. Risas y tintineos de vasos se filtraron por la línea mientras él continuaba, totalmente impasible. «¿Qué?». Las palabras apenas salieron, como si mi garganta se estuviera cerrando a su alrededor. «Dije que el dinero se ha ido», habló más despacio esta vez, añadiendo insulto a la injuria con ese tono burlón y presumido. «¿De verdad pensaste que tus pequeños ahorros iban a salvarla? Eso ni siquiera era suficiente para unas vacaciones decentes, Alexis». Miré el letrero brillante sobre las puertas, «Preparación para cirugía», y sentí que algo dentro de mí se astillaba. «Usaste el dinero de la cirugía de mi mamá para apostar», grité, mi voz quebrándose mientras resonaba por el pasillo vacío. Se rió. «Sé realista, Alexis. Soy el hombre de esta casa. Tú trabajas a tiempo parcial, ganas menos de 4.000 al mes. ¿Crees que puedes decirme cómo usar mi dinero?». Mi respiración se aceleró, cada inhalación más aguda que la anterior, como si estuviera atrapada en una caja sellada sin aire. «¿Cuánto debes?», pregunté más bajo esta vez, ya no enojada, solo vacía,
desesperada por algún tipo de respuesta. Dudó, luego respondió con una ligereza, eso no es asunto tuyo. Pero seamos honestos, tu mamá no va a durar mucho más. ¿Por qué tirar el dinero bueno tras el malo? Si puedo darle la vuelta en la mesa, tal vez salgamos ganando. Mis dedos resbalaron, el teléfono cayó al suelo con un ruido sordo. No recuerdo haberme agachado para recogerlo. No recuerdo haber caminado de regreso a la habitación. Solo recuerdo estar allí de pie, afuera de la sala de cirugía, mientras la enfermera me pedía mi firma y el pago, como si no acabara de ver cómo toda mi vida se derrumbaba en una sola llamada telefónica. Señorita Foster. Jessica se acercó en silencio, su voz suave, sus ojos llenos de preocupación. Realmente necesitamos proceder con esto. Los médicos no pueden esperar mucho más. Lo sé, grazné, mi voz apenas se registró como mía. Mis dedos se sentían como hielo. Miré mis zapatos y, por un momento, el suelo pareció balancearse debajo de mí. Sabía que Gary sabía exactamente qué clase de hombre era. Nunca daría un centavo por mi madre. Y solo Dios sabía cuán endeudado estaba. Cuando dijo darle la vuelta, me di cuenta de que esto no había terminado. Podría haber más deudas, más gente, y tarde o temprano vendrían a llamar. No podía dejarme caer en espiral. Forcé una respiración a mis pulmones. Jessica, dije, mirándola, con los ojos llenos de lágrimas pero fijos en los de ella, ¿hay alguna manera de que pueda obtener solo unos días más? Juro que encontraré la manera de pagar. Ella dudó, leyendo mi rostro, luego asintió a regañadientes. Veré qué puedo hacer. Le di las gracias, luego me di la vuelta y volví a la habitación de mi madre. Todavía estaba dormida, su respiración superficial, sus labios temblando ligeramente con cada exhalación. Su rostro estaba pálido, más pálido que las sábanas que la cubrían, y su mano yacía flácida sobre la manta. La tomé y la sostuve suavemente, la piel seca y fina como el papel rozando la mía. Nunca pensé que llegaría a ver el día en que no pudiera conseguir suficiente dinero para salvar la vida de mi propia madre. Y el hombre que una vez prometió que cuidaría de mí por el resto de mi vida estaba en algún lugar en una habitación llena de humo, riéndose con jugadores, bebiendo whisky y quemando hasta la última esperanza que me quedaba. Las luces del hospital se habían atenuado a un suave brillo ámbar. Afuera, el viento movía los árboles, sus ramas rozando suavemente contra el cristal como uñas en una vieja puerta de madera. Me senté junto a mi madre, todavía sosteniendo su fría y frágil mano entre las mías, pero las emociones que intenté reprimir con tanta fuerza finalmente se desataron. Lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas, cayendo sobre la piel fina como pergamino de su mano. En esa tranquilidad, comencé a verlo todo más claramente, los años, las decisiones, la forma en que lentamente había desaparecido dentro de mi propia vida. Durante más de 2 décadas de matrimonio, me había convencido a mí misma de aguantar, de mantener la paz, de proteger a Evan, de preservar alguna ilusión de una familia completa. Me dije a mí misma que mirara hacia otro lado cuando Gary pasaba las noches bebiendo, apostando, haciendo Dios sabe que con Dios sabe quién. Me tragué los insultos, el control, el frío silencio. Me dije a mí misma que fuera la persona más grande, por Evan, por el matrimonio, por la vida que se suponía que debíamos tener. Pero ahora él podía quedarse allí de pie, completamente indiferente, mientras la vida de mi madre pendía de un hilo, y aún así llamarlo un desperdicio salvarla. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta. Esto no era un matrimonio, era una prisión. Me habían entrenado para decorar. Mi teléfono vibró en la mesita, la pantalla brillando en la oscuridad. Un número que no reconocí. Mi estómago se apretó con inquietud, pero contesté. Señora Foster, dijo una voz masculina desconocida, fría, con una impaciencia mal disimulada, ¿es usted la esposa de Gary Foster? Ryan Miller. CEO firmé un préstamo para la noche. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué se trata esto? Su esposo perdió 30.000 en la mesa de póker, todavía debe otros 20. Nos dijo que usted cubriría una parte hoy. Mire, le sugiero que hable con su esposo, a menos que prefiera que lo manejemos directamente. Espere, ¿qué quiere decir con manejarlo? Me puse de pie de un salto, el pánico subiendo como una inundación en mi garganta. Somos profesionales. No maltratamos a la gente. Pero las reglas solo funcionan mientras la gente las respete. Tiene hasta el mediodía de mañana para resolverlo. Colgó. 5 segundos. Eso fue todo lo que se necesitó para dejarme caer en una realidad diferente. Me quedé helada en la puerta, mis pulmones doliendo bajo el peso en mi pecho. Gary no solo había apostado mis últimos ahorros, había acumulado deudas con usureros, la clase de hombres que no hacían visitas a domicilio educadas.
Yo ni siquiera tenía suficiente dinero para pagar la cirugía de mi madre, y mucho menos rescatar al hombre que nos estaba arrastrando a todos al abismo. ¿Estás bien? Jessica apareció a mi lado de nuevo, su suave voz rompiendo la niebla en mi cabeza. Sus ojos eran amables pero llenos de preocupación. Asentí automáticamente, mi voz apagada. Sí, solo estoy cansada. Era mentira, por supuesto. No estaba cansada, estaba aterrorizada, acorralada. Pero en ese momento, el miedo no importaba, el agotamiento no importaba, incluso la angustia tenía que esperar. Porque por la mañana tendría que convertirme en alguien completamente diferente, alguien que pudiera defenderse. De vuelta junto a la cama de mi madre, su respiración era débil pero constante. Permanecía profundamente dormida, ajena al caos y la desesperación que se tragaban a su hija por completo. Me dejé caer en la silla, con la mano en la frente, los pensamientos enredados como un nudo que no podía deshacer. Mamá, susurré, apenas audible, no sé cuánto tiempo más puedo aguantar. Sus dedos se crisparon ligeramente. Me incliné, con el corazón acelerado, pero ella solo se movía mientras dormía antes de volver a acomodarse. Miré su rostro, las arrugas más profundas ahora, sus mejillas hundidas. Pero en mi mente la veía como era antes, esa mujer vibrante que solía tararear mientras cocinaba, cuya risa llenaba cada habitación, que nunca me levantó la voz, ni una sola vez. Era el tipo de madre que siempre me apoyaba, incluso cuando el mundo se daba la vuelta, que lo daba todo en silencio sin esperar nada a cambio. Y ahora ni siquiera podía darle una oportunidad justa de seguir con vida. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y me obligué a levantarme. Mis piernas todavía temblaban, mi cabeza era una tormenta de preocupaciones, pero una cosa se había cristalizado en todo el ruido, no podía esperar más. No podía retirarme. No ahora. Señora Foster, hablé con el director del hospital esta mañana, me dijo Jessica, su expresión tensa. Si el pago inicial no se recibe antes del mediodía de hoy, la cirugía se cancelará. Lo siento, esa es la mayor prórroga que pude conseguir. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un trueno lejano. Asentí, entumecida, aunque su voz seguía resonando en mis oídos. ¿Pero qué podía hacer? Ya había empeñado las últimas joyas que me dejó mi madre, cosas sentimentales que me había transmitido cuando me casé. Todo lo que me dio fueron $500. Intenté llamar a Gary de nuevo. Su teléfono seguía apagado. Había desaparecido como un fantasma, dejando solo escombros a su paso. Desesperada, pensé en Lily, una antigua compañera de trabajo de hace años. Habíamos pasado largas noches juntas, hombro con hombro, con plazos ajustados y jefes aún más duros. Había ascendido, ahora era gerente de nivel medio en alguna empresa, le iba bien, o eso parecía. Le envié un mensaje de texto y me devolvió la llamada en cuestión de minutos. Dios mío, Alexis. Quiero ayudar, de verdad. Pero acabamos de cerrar la compra de una casa, el dinero está muy ajustado ahora mismo. Ya sabes cómo es. Su voz flaqueó bajo el peso de la culpa educada. Forcé una risa. Está bien, lo entiendo. Pero incluso mientras lo decía, me ardían los ojos. Luego probé con la señora Green, nuestra antigua vecina. Ella y mamá solían sentarse juntas en el porche, bebiendo té dulce e intercambiando chismes. Siempre había sido amable, el tipo de mujer que te llamaba cariño y recordaba tu cumpleaños. Estaba en su porche con el sudor resbalando por mis palmas, tragándome cada gramo de orgullo. Oh, cariño, dijo con voz suave y comprensiva, desearía poder ayudar, pero mi esposo acaba de ser operado y las facturas casi nos aplastan. Todavía estamos recuperándonos. Puso una mano cálida sobre la mía, apretándola. Mantente fuerte, cariño. Es todo lo que puedes hacer. Asentí, con los labios curvados en una sonrisa demasiado forzada para ser real. Pero en el momento en que me di la vuelta y salí de su porche, las lágrimas volvieron, calientes, silenciosas, implacables. Seguí intentándolo. Llamé, envié mensajes de texto, llamé a puertas a las que no me había acercado en años, cada vez con la esperanza de un milagro, cada vez alejándome con nada más que miradas amables y rechazos suaves. La simpatía no era suficiente, no cuando el tiempo se agotaba con cada segundo que pasaba. Cuando regresé al hospital, era casi mediodía. No podemos retener la cama por más tiempo, dijo la mujer de la oficina de facturación una vez más. Si no se realiza el pago, tendremos que desocupar la habitación esta noche. Estaba en el vestíbulo principal, agarrando la factura como si fuera un billete de ida al borde de la desesperación. Mi visión se nublaba en los bordes, el mundo se sentía lejano, amortiguado, como si me estuviera hundiendo en algo de lo que no podía salir. Señora Foster. La voz de Jessica me trajo de vuelta.
Estaba sentada en un banco del pasillo, con las manos como hielo, el peso de ese número obsceno aún resonando en mi mente. Se agachó frente a mí, sus ojos buscando los míos. Puede que sepa una forma de ayudar. Levanté la vista, sin atreverme a creer que la había oído bien. ¿Qué quieres decir? Dudó, mirando a su alrededor antes de hablar en voz más baja. Nuestro hospital se asocia con un fondo de ayuda caritativa. Lo administra la Fundación Médica Comunitaria. Está diseñado para ayudar a las familias en crisis cuando no hay cobertura de seguro y se necesita atención urgente. Mi corazón se apretó tanto que apenas podía respirar. ¿Puedo solicitarlo?, pregunté, casi con miedo de que la pregunta en sí misma pudiera arruinar la respuesta. Puedes, asintió. La solicitud es detallada y el proceso de aprobación puede llevar tiempo, pero... Hizo una pausa. Ya he hablado con su médico de cabecera. Ha accedido a escribir una carta de recomendación para acelerar la revisión. Abrí la boca, pero no salió nada. Estaba demasiado aturdida para hablar. Las palabras de gratitud estaban allí, enredadas en algún lugar entre la incredulidad y el agotamiento. Jessica extendió la mano y me tocó suavemente el hombro. Has hecho todo lo que has podido. Todos lo hemos visto. Ahora déjanos intentar ayudar. Asentí, parpadeando para contener las lágrimas. Gracias. Muchas gracias. No más palabras, solo una silenciosa resolución. Me entregó el paquete de solicitud y lo sostuve como si fuera algo sagrado. Luego comencé a llenarlo, lenta y deliberadamente, cada respuesta como si estuviera quitando otra capa de vulnerabilidad, ingresos del hogar, duración del desempleo, activos restantes, dependientes, gastos mensuales. Cada número se sentía como una confesión, el tipo de verdades que nunca había querido admitir, ni siquiera a mí misma. Ahora escritas con tinta negra en un trozo de papel que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando llegué a la línea de la firma, me detuve por un momento. Mi mano tembló sobre la página. Luego la miré fijamente y firmé mi nombre con todo lo que me quedaba. A la mañana siguiente, el departamento de facturación del hospital me llamó. La revisión preliminar había pasado. El fondo de caridad cubriría el 75% de los costos de la cirugía. El saldo restante podría pagarse en cuotas después de la operación. Todo lo que tenía que hacer era firmar la confirmación y comenzarían a prepararse para la cirugía. Me paré junto a la ventana, sosteniendo el aviso de aprobación en mis manos, y por un largo momento no supe qué sentir. Justo ayer pensé que había llegado al final del camino, que no había salida, que no quedaba ninguna cuerda de salvamento. Pero aquí, cuando estaba en mi punto más bajo, alguien, en algún lugar, había encendido una pequeña lámpara en la oscuridad. Cuando regresé a la habitación, mamá todavía estaba descansando tranquilamente. Me senté a su lado, envolviendo su frágil mano entre las mías y susurrando, el dinero está solucionado. Tienes una oportunidad ahora. Esperanza real. No se movió, no habló, pero creí ver un pequeño destello en el rabillo del ojo. La cirugía estaba programada para la tarde siguiente. Los médicos me advirtieron que su condición era complicada y su cuerpo frágil, pero con una estabilización preoperatoria adecuada, todavía había una posibilidad. No una promesa, sino una posibilidad. Esa noche no dormí. Mi corazón latía como un tambor, cada tic-tac del reloj sonaba como un veredicto a punto de caer. Al día siguiente, me paré afuera del quirófano, retorciendo nerviosamente el dobladillo de mi camisa entre las manos antes de entrar. El cirujano puso una mano tranquilizadora sobre mi hombro y dijo, intenta relajarte. Vamos a hacer todo lo posible. Asentí, parpadeando para contener las lágrimas. Este no era el momento de llorar. Todavía no. Primero tenía que superar esto. Esas 4 horas fueron las más largas de mi vida. Me senté en el banco, viendo cómo el sol se extendía por los azulejos del pasillo por la mañana y luego se desvanecía lentamente en las sombras del final del día. Mi mente estaba en blanco. Ni siquiera me di cuenta de cuando se apagó mi teléfono. Cuando el cirujano jefe finalmente salió, me puse de pie tan rápido que casi perdí el equilibrio. La operación salió bastante bien, dijo, considerando su edad y condición. Salió adelante mejor de lo esperado. Los próximos días serán críticos. Necesitará un seguimiento cercano durante la recuperación. Asentí una y otra vez. Las palabras gracias se atascaron en mi garganta, hinchándose demasiado para salir. Cuando la sacaron, la seguí junto a la camilla. Su rostro se veía más pálido que nunca, pero su respiración era estable. El monitor mostraba un fuerte latido rítmico. Por primera vez en semanas, exhalé. Esa noche no la dejé sola.
La observé mientras salía lentamente de la anestesia, sus párpados revoloteando como alas de polilla. Su mirada estaba nublada, desenfocada, su voz tan débil que tuve que inclinarme para oírla. Alexis. Estoy aquí, mamá. Le agarré la mano, las lágrimas brotando de nuevo, pero no por miedo esta vez. Sus labios se movieron de nuevo, apenas formando las palabras: cariño, tienes que vivir tu propia vida. Apreté su mano, mi voz quebrándose. Lo haré, mamá. ¿Lo prometo? Cerró los ojos de nuevo, volviendo a dormirse. Y esa noche no lloré, porque finalmente entendí. Nadie iba a venir a salvarme. No podía confiar en Gary, ni en amigos, ni en vecinos, ni siquiera en la suerte. Solo me tenía a mí misma ahora, y tenía que ser fuerte, no por nadie más, sino por mí. Pero la recuperación de mi madre no fue como esperábamos. De hecho, fue peor de lo que cualquiera de nosotros había temido. Su cuerpo ya estaba tan frágil. En los días posteriores a la cirugía, sufrió fiebres que se negaban a ceder, oleadas de infección que iban y venían como mareas. Su presión arterial fluctuaba salvajemente fuera de control, lo que obligaba a los médicos a ajustar sus medicamentos cada pocas horas. Me dijeron que la operación en sí había sido exitosa, pero las complicaciones la estaban destrozando lentamente. Apenas me aparté de su lado. Cada vez que abría los ojos, yo estaba allí, agarrando su mano y susurrando calma en medio del caos. Cuando caía en la inconsciencia, me mantenía unida con todo lo que tenía, tragándome el miedo para que no me viera derrumbarme. Luego vino el delirio. Empezó a murmurar, llamándome por mi apodo de la infancia, murmurando por mi padre, que había fallecido años atrás. A veces buscaba a personas que no estaban allí. Otras veces miraba al frente como si viera algo que yo no podía. Traté de dormir en la silla del hospital junto a ella, pero nunca descansé realmente. En el momento en que una máquina pitaba, aunque fuera una sola vez, me despertaba de un salto y corría hacia las enfermeras. Mis nervios estaban al borde del colapso. Le rogué al universo, a cualquiera, por más tiempo, solo unos días más, solo un poco más con ella. Pero la esperanza terminó en una noche lluviosa. Empezó justo después de que le cambié la bolsa. Comenzó a toser con fuerza, jadeando, su pecho agitándose mientras sus niveles de oxígeno caían en picado. Las alarmas sonaron, los monitores gritaron y la habitación se inundó de enfermeras y médicos. Me llevaron al pasillo. Desde el otro lado de la puerta, escuché pasos frenéticos, órdenes rápidas, la tensa urgencia de personas que intentaban ganar tiempo a la muerte. Mi corazón se sentía como si lo estuvieran apretando más y más con alambres invisibles, hasta que no pude respirar. Pasaron 30 minutos, luego se abrió la puerta. El rostro del médico lo dijo todo antes de que sus palabras siquiera llegaran. Lo siento mucho. Se fue en paz. Hicimos todo lo posible. Me quedé allí, clavada en el suelo. Sin gritos, sin lágrimas, ni siquiera un suspiro. Era como si el mundo se hubiera congelado y el único sonido que quedaba fuera el zumbido sordo de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. Celebramos un funeral tranquilo. Sin familiares, sin amigos, solo yo, sola, de pie junto a su tumba, ajustando el suave suéter azul cielo que más le gustaba, doblándolo suavemente en el viento frío como si todavía pudiera necesitarlo. Jessica vino. Encendió una pequeña vela y se quedó a mi lado sin decir mucho, solo su presencia firme y silenciosa. Ella estaría orgullosa de ti, dijo en voz baja. Asentí levemente, y finalmente, llegaron las lágrimas. Evan apareció el día del funeral. Me llamó desde el aparcamiento, dijo que acababa de llegar. Salí rápidamente, y desde la distancia, ya pude verlo apoyado en su coche, con los brazos cruzados, con expresión ilegible. Viniste, comencé a decir, pero antes de que pudiera terminar, me miró de arriba abajo, mi vestido negro, mis mejillas hundidas, el agotamiento grabado en cada parte de mí. ¿Qué te has hecho?, dijo como si estuviera regañando a una extraña. Sin simpatía, sin calidez, solo juicio. Me quedé helada por un segundo, luego le di una sonrisa cansada y amarga. Tu abuela acaba de fallecer. He estado en el hospital todos los días. Lo sé, dijo fríamente. Vi el artículo. El fondo de caridad menciona tu nombre. Me tomó un momento registrar lo que quería decir. La ayuda que recibí había salido en las noticias. ¿Estás avergonzado?, pregunté, mi voz de repente aguda. Solo pienso, respondió, si no tenías trabajo, podrías habérmelo dicho. Pero no, quisiste cargar con todo tú sola, como si fueras una especie de heroína, ¿o qué? Sus palabras golpearon como una bofetada. Evan, no se trata de ser noble, dije, tratando de estabilizar mi voz. No sabía qué más hacer.
Estás fuera, en la universidad. No quería ser una carga para ti. Así que lo manejaste sola e hiciste público que necesitábamos caridad. ¿Te das cuenta de lo que eso dice de mí? Lo que dice de ti, espeté, el dolor en mi pecho encendiéndose como fuego. Luché con uñas y dientes para salvar la vida de mi madre, y tú estás aquí molesto porque podría haber dañado tu imagen. Me miró con la misma fría indiferencia. Has cambiado, mamá. No siempre fuiste tan confrontativa. No he cambiado, respondí. Simplemente nunca viste las cosas como eran. Negó con la cabeza. Tengo que irme. Dejémoslo así. Eso es todo. Lo miré fijamente. Ni siquiera vas a ver su tumba. Hizo una pausa, con una mano en la puerta del coche. Pasaste años invirtiendo cada centavo en salvarla. Siempre pensé que no tenía sentido. Deberías haber ahorrado ese dinero para mí. Soy yo quien todavía tiene un futuro. Pero como sea, nunca estuviste ahí para mí cuando te necesité. Abrió la puerta, ya medio dentro. Dejé una corona en el asiento trasero. Puedes llevarla por mí. Y así, se fue. Me quedé en el aparcamiento, el aire pesado e inmóvil, como si el cielo mismo se hubiera derrumbado. Pero no lloré, no porque no doliera. Lo hizo, rompió algo profundo y antiguo dentro de mí. Pero las lágrimas no llegaron porque finalmente entendí. Algunos dolores no están destinados a ser derramados frente a aquellos que no los merecen. Algunas lágrimas no son para suplicar o demostrar, son para sanar. Y la sanación no necesita público. No lo perseguí. No intenté explicarme ni defender lo que había hecho ni preguntarle por qué era tan cruel. Simplemente me fui a casa, me senté en el viejo sofá, sola en la quietud. La casa estaba en silencio. La lámpara amarilla sobre mí zumbaba débilmente, una reliquia de una vida que ya no reconocía. Y en ese momento, mi mente estaba clara como el cristal. Esto termina ahora. Desde el día en que mi madre ingresó en el hospital, me habían empujado a una guerra que nunca elegí, una guerra sin salida, sin piedad. Pero ahora había terminado de ser la mujer que solo sabía suplicar, soportar y llorar. Era hora de contraatacar. No con gritos ni confrontaciones dramáticas. Esta vez sería tranquila, calculadora e implacable. Iba a cortar la carcasa podrida de este matrimonio con precisión quirúrgica. Gary había apostado mis ahorros, se había apoderado de mi sueldo y había apretado su control sobre cada centímetro de mi vida. No solo destruyó nuestro matrimonio, me borró en el proceso, me convirtió en una sombra que rondaba los rincones de mi propia casa. Pero no, había terminado de desaparecer pieza por pieza. Iba a recuperar todo lo que él creía que podía quedarse. Empecé a rebuscar entre viejos extractos bancarios, facturas electrónicas, mensajes crípticos de deudas de prestamistas de día de pago. Encontré grabaciones de voz que había hecho durante las noches en que él pensaba que estaba demasiado entumecida para defenderme. Sus diatribas venenosas atrapadas en la oscuridad. Esto no era venganza, esto era la verdad, y la estaba sacando a la luz. Una vez lo di todo para salvar a una familia. Ahora daría lo mismo para salvarme a mí misma. Unos días después, Gary apareció, irrumpiendo en la casa con unos hombres extraños detrás de él. Ladraba órdenes como un capataz en una obra. «Muévanlo por ahí». «No, el grande va en la sala de estar». Se giró y me gritó, agitando una mano mientras cargaban un televisor de pantalla plana absurdamente grande por la puerta. «Fuera del camino, Alexis. Yo pagué esto». Me quedé en la puerta de la cocina, observando en silencio mientras arrastraban cables, cajas y una fanfarronería barata. Gary se volvió presumido y ruidoso. «¿Ves eso?», dijo, dando palmaditas en la caja como si fuera un trofeo. «Esto es lo que significa disfrutar de la vida. Tal vez si dejaras de lloriquear como una heroína trágica, lo entenderías». No respondí. Simplemente saqué mi teléfono y le tomé una foto, posando con su nuevo juguete, su voz alta e imprudente de fondo. Cada palabra, cada compra, cada desliz de arrogancia, evidencia para la carpeta que estaba construyendo. Evidencia para el tribunal. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogada, Claire. Era aguda y centrada, con gafas de montura metálica y una gabardina azul marino que hacía juego con la tranquila autoridad de su voz. Mientras hojeaba los documentos y grabaciones que había traído, asintió lentamente. «Has hecho tu tarea», dijo. «Estos documentos respaldan un caso sólido tanto de abuso emocional como de explotación financiera. Estamos listas para proceder». «No solo busco salir», dije con voz tranquila. «Quiero lo que es mío. Mi dignidad, mis derechos, todo». Claire levantó la vista y sonrió con seguridad.
Presentaremos la demanda en 3 frentes: división de bienes matrimoniales, control de cuentas financieras y abuso psicológico. También solicitaré una congelación de activos de emergencia. La miré fijamente. Quiero que esto se maneje de forma limpia, precisa. Sin líos. Sus labios se curvaron en una sonrisa confiada. No te preocupes. Los hombres como Gary siempre piensan que son intocables, hasta que alguien como yo les demuestra que están equivocados. Esa noche, de vuelta en casa, Gary pudo sentir que algo había cambiado. Esperó hasta que terminó la cena antes de hablar, su tono sospechoso. ¿Qué has estado haciendo últimamente?, preguntó, entrecerrando los ojos. Estás actuando diferente. Mantuve mi voz plana. Me reuní con una amiga para tomar un café. Deja las tonterías, Alexis. Se reclinó en su silla, sonriendo con suficiencia. ¿Crees que puedes engañarme? No olvides que esta casa está a mi nombre. La cama en la que duermes ni siquiera es tuya. Dejé mi tenedor suavemente y lo miré directamente a los ojos. Pronto descubrirás que estás equivocado. Parpadeó, sorprendido. Por una vez, no tenía una respuesta preparada. Me levanté, recogí los platos y caminé tranquilamente hacia la cocina. Detrás de mí, murmuró más maldiciones desde el sofá, pero no me inmuté. No miré hacia atrás porque ya había dejado atrás esa versión de mí misma. Y la mujer que entraba en esa cocina ya no le tenía miedo. Unos días después, solicité oficialmente el divorcio. Con la ayuda de Claire, presentamos una solicitud de investigación completa de activos e iniciamos el proceso para congelar todas las cuentas financieras conjuntas. Fue una serie complicada de pasos: papeleo, documentación, protocolos legales. Pero lo seguí todo, una línea, un formulario a la vez. No vacilé ni una sola vez. Después de cada reunión, Claire me daba el mismo asentimiento silencioso de aliento. Lo estás haciendo muy bien. Sigue adelante. No se daba cuenta, pero esas palabras no eran solo parte de su rutina profesional. Eran la primera afirmación genuina que había escuchado en años. Alguien finalmente me veía, no como una molestia o un fracaso, sino como una mujer que había luchado duro y seguía en pie. Ese día, cuando salí de la oficina de Claire, el cielo estaba gris, bajo y sin color. Pero no se sentía pesado. Me paré en lo alto de las escaleras y respiré hondo y constante. Sabía que la batalla no había terminado. Gary se enteró de la solicitud 3 días después. Esa noche, irrumpió por la puerta principal, pateando el zapatero en un ataque de rabia. Su rostro estaba retorcido, enrojecido por la furia, como un hombre poseído. Fuiste al maldito juzgado, rugió, prácticamente escupiendo las palabras. ¿Estás loca? ¿Sabes siquiera lo que has empezado? Me quedé en la puerta de la cocina, con el paño de cocina todavía en la mano. No me inmuté. No corrí. Solo lo miré, tranquila y firme. No te hagas la tranquila, gruñó, acercándose. Te juro, Alexis, que si sigues adelante con esto, te haré arrepentirte por el resto de tu vida. Ya me hiciste arrepentirme, dije con calma. Pero esta vez finalmente aprendí a terminar con el arrepentimiento. Golpeó la mesa con la mano. ¿Crees que contratar a un abogado me va a asustar? ¿Crees que el tribunal te pertenece? No, dije lentamente, secándome las manos. Pero la ley tampoco te pertenece a ti. Solo quieres destruir esta familia, ¿verdad? Esta familia murió el día que robaste mi sueldo y lo llamaste tu derecho. Su ira se desbordó. Se abalanzó sobre mí, con la mano levantada como para apartarme, cuando llamaron a la puerta. Señora Sanders, nuestra vecina de al lado. Su voz resonó fuerte y firme a través del marco de la puerta. ¿Está todo bien ahí dentro? No lo dudé. Sí, gracias. Pero puede que necesite llamar a la policía. Gary se congeló a mitad de movimiento, atrapado entre la vergüenza y la furia. Su rostro se torció, rojo, luego pálido, luego rojo de nuevo. Lo miré fijamente. Adelante, inténtalo. Apretó la mandíbula, luego se dio la vuelta y salió furioso, cerrando la puerta de golpe detrás de él. A la mañana siguiente, Claire llamó. El tribunal ha aceptado el caso. La congelación de activos fue aprobada, dijo, su tono enérgico. Nuestro próximo paso es solicitar una orden de restricción, para evitar que venda propiedades o acceda a su residencia sin permiso. Dejé escapar un largo y lento suspiro, hundiéndome en el sofá. Manejaremos esto paso a paso, continuó. Lo que necesitas hacer ahora es mantener la calma y prepararte para la próxima audiencia. Ya lo estoy haciendo, respondí en voz baja.
Gary no esperaba que el sistema legal se moviera tan rápido. 2 días después, intentó transferir los últimos fondos restantes de mi sueldo a la cuenta de su hermana, solo para ser detenido por un aviso de retención judicial en el banco. Me enteré por un cajero que dijo que causó una escena en el vestíbulo antes de ser escoltado fuera. Luego intentó sacar muebles de la casa. Fotografié todo y se lo envié a Claire, quien inmediatamente emitió una notificación de emergencia al tribunal. Esa misma noche, empacó sus cosas y se mudó a la habitación libre de un amigo. Se estaba desmoronando, inquieto, acorralado como un animal salvaje que se agitaba contra las paredes de una jaula cada vez más pequeña. Pero esta vez ya no le tenía miedo. Una semana después, el tribunal programó nuestra primera audiencia. Llevé un sencillo vestido gris carbón, con el pelo recogido pulcramente, y me senté en silencio junto a Claire. No me vestí para impresionar. No usé nada simbólico. Solo quería presentarme como yo misma, clara, firme, inquebrantable. Gary también apareció, pero no se parecía en nada al hombre que una vez se pavoneó por la puerta de nuestra casa dando órdenes. Su rostro estaba pálido, sus ojos inquietos, sus manos temblando con una especie de energía nerviosa que no podía quedarse quieta. Las últimas semanas claramente lo habían desgastado. Intentó apelar al sentimentalismo, dijo que le había dado la espalda a la familia, afirmó que había faltado al respeto a la santidad del matrimonio, dijo que estaba destruyendo su imagen como padre a los ojos de nuestro hijo. No lo interrumpí. No me defendí ni discutí. Simplemente le pasé cada documento a Claire con calma, metódicamente, mientras ella presentaba las pruebas. Cuando Gary vio los informes de transacciones de mi cuenta de nómina y la lista completa de sus compras de lujo, algo cambió en su expresión. Pero no fue hasta que las grabaciones comenzaron a reproducirse, su voz gritando, amenazando, escupiendo veneno en la oscuridad, que finalmente bajó la mirada. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por sus palabras resonando a través del pequeño altavoz. Y cuando terminó el último clip, el juez, severo, ilegible, anotó algunas notas y dijo simplemente: se concede la petición de la demandante. La congelación de activos se mantiene. El demandado pagará daños emocionales. Salí del juzgado a la luz del sol, tan brillante que brillaba en los escalones de azulejos. Mi sombra caía larga y recta detrás de mí, nítida contra la piedra. Un mes después, vendí la casa. La misma casa donde había vivido durante más de 20 años, el lugar que una vez albergó cumpleaños, cenas, luces navideñas colgadas de la barandilla. Pero ahora se sentía menos como un hogar y más como una celda en la que había cumplido la mitad de mi vida. Una vez que la decisión preliminar del tribunal entró en vigor, solicité una división negociada de la propiedad e impulsé la venta. Gary intentó resistirse, por supuesto que sí, pero la presión combinada del equipo legal y el juez no le dejó más remedio que aceptar. El día que se cerró el trato, me paré en la puerta principal mientras los de la mudanza sacaban la última silla. No sentí nada, ni dolor, ni nostalgia, solo espacio abriéndose en lugares donde nunca pensé que podría. La vieja tarjeta de nómina estaba vacía hacía mucho tiempo, y los pagos de mi bolsillo que había hecho durante el tratamiento de mamá todavía pesaban sobre mí como una promesa incumplida. Así que lo primero que hice después de la venta fue pagar cada centavo de esa deuda médica, ni un centavo menos. Con el resto, hice un pago inicial para un nuevo lugar, un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No era una gran ubicación, no estaba de moda, pero era tranquilo y tenía un balcón donde el sol de la tarde caía justo como debía. El resto del dinero lo guardé en una nueva cuenta personal, mi nombre, mi control, mi futuro. El nuevo apartamento estaba vacío, las paredes sin adornos, sin recuerdos enmarcados todavía. Pero me gustaba así. Sin humo de cigarrillo persistente, sin ecos de gritos, sin fantasmas paseando por el pasillo. Solo yo y una vida que estaba construyendo desde cero. Limpié las ventanas yo misma, hice la cama con sábanas limpias y coloqué la foto de mi madre junto a una sencilla vela blanca en la mesa del comedor. La luz del sol entraba, iluminando el borde de un vaso de agua, esparciendo suaves halos de luz por la habitación. Me senté, preparé una taza de té y la bebí lentamente. Nadie me estaba robando, nadie me estaba gritando, nadie se interponía en mi paz. Por primera vez en años, todo lo que tenía era mío. Esa tarde sonó el timbre. Supuse que era una entrega, tal vez papeleo del abogado. Pero cuando abrí la puerta, me quedé helada. Era Evan. Estaba allí, con una camisa abotonada color carbón, sosteniendo un pequeño ramo de flores frescas, con aspecto inseguro, como si no estuviera seguro de si era bienvenido. Evan, parpadeé, sorprendida. ¿Qué estás haciendo aquí? Bajó la mirada, apretando los labios antes de hablar. Escuché que vendiste la casa, que te mudaste. Solo quería ver cómo estás. Asentí lentamente y me hice a un lado.
¿Pasa? Entró en la sala de estar, sus ojos recorriendo el espacio como si estuviera tratando de reconstruir la nueva versión de mi vida. Colocó las flores suavemente en la mesa del comedor y preguntó, casi casualmente, ¿estás bien? Estoy bien. Le ofrecí una leve sonrisa, más libre de lo que me había sentido en mucho tiempo. Se quedó callado por un momento, luego preguntó, entonces, ¿tú y papá, realmente está pasando? Así es, dije con calma. El tribunal aceptó el caso hace semanas. El fallo final llegará pronto. Asintió como si ya lo hubiera sospechado, pero escucharlo en voz alta todavía pesaba sobre sus hombros. No me dijo nada, murmuró. Me enteré por la señora Susan de al lado. No pregunté qué estaba pensando, y no quería mencionar a Gary en esta conversación, ya no. ¿Entonces por eso viniste? Solo para confirmar. Sus ojos se encontraron con los míos, más vulnerables de lo que los había visto en años. No solo eso, dijo. Hay algo más que necesito preguntar. Adelante. Dudó, luego bajó la voz. Hace unos días fui a ver a Claire. Eso me sorprendió. Fuiste a ver a mi abogada. No hice nada. Solo necesitaba entender. Miró hacia otro lado. No me dijo mucho, pero dijo que podía ver los archivos del tribunal. Así que lo hice. Y en ese momento supe que había visto los informes, los registros financieros, las grabaciones, las pruebas. Lo sabía ahora. Sabía lo que nunca le había dicho, que la mujer que veía como distante y dura había pasado años caminando sobre cáscaras de huevo, que había lavado los platos en silencio después de que le gritaran y corrido entre facturas del hospital y entrevistas de trabajo con una cuenta bancaria vacía, todo para mantener unida a una familia que hacía tiempo que se había roto. No quise ser tan ciego, susurró. Simplemente no lo sabía. No sabía por lo que estabas pasando. Se me hizo un nudo en la garganta. Durante tanto tiempo pensé que lo que nos separaba era una brecha generacional, o una falta de comunicación, o la deriva natural del crecimiento. Pero ahora me daba cuenta de que era el silencio, el dolor que nunca le dejé ver, la carga que cargué sola. No tienes que decir nada, dije suavemente. Nunca esperé que eligieras un bando. Solo quería que vivieras tu vida. Bajó la mirada a la mesa, sus dedos rozando el borde. Cuando empezaste a hacerlo todo por tu cuenta. El día que me di cuenta de que no podía confiar en nadie más, dije en voz baja. Nos sentamos en silencio después de eso. La luz del sol se filtraba en la habitación. Y luego, como un susurro de la infancia, lentamente deslizó su mano sobre la mesa, acercándose a la mía, tal como solía hacer años atrás, cuando era pequeño y estaba asustado, pero demasiado orgulloso para pedir consuelo. Y en ese momento no lloré. No lo regañé ni me aferré a él. Todo lo que sentí fue paz y algo más suave que el perdón. Sabía que no arreglaríamos todo de la noche a la mañana. Había heridas que curar, malentendidos que superar. Pero ese silencioso alcance a través de la mesa, eso era suficiente. Suficiente para empezar de nuevo. Porque a veces un hijo sentado junto a su madre de nuevo es la única disculpa que importa. Evan se quedó a cenar esa noche, la primera vez en mucho tiempo. Hablamos, realmente hablamos, de cosas que importaban y de cosas que no, del pasado, del futuro y del incómodo intermedio. Y cuando se levantó para irse, me dio un abrazo fuerte, prolongado, cálido. Lo acompañé hasta la puerta, y por primera vez en años, sonreí sin esfuerzo. Porque en ese pequeño apartamento, con la luz del sol en el suelo y la tranquilidad donde solía haber gritos, pude abrazar a mi hijo de nuevo. Y supe sin lugar a dudas que el futuro solo sería más brillante a partir de ahora. A la mañana siguiente, me dirigí al centro de empleo comunitario. Había pasado la noche reescribiendo mi currículum, reformulando mis años de trabajo administrativo, puliendo la experiencia que una vez pensé que era demasiado ordinaria para importar. No era llamativo, pero era real. Y lo más importante, era mío. La recepción estaba atendida por una joven alegre que me recibió con un entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo. Tenemos algunos puestos que podrían ser adecuados, dijo mientras hojeaba los listados: asistente de oficina, soporte de recepción, empleado de registros de almacén. Estos puestos son de incorporación rápida, tienen ciclos de capacitación cortos y son ideales para personas que se reincorporan a la fuerza laboral. Asentí y elegí solicitar un puesto administrativo en una empresa de logística local. La entrevista estaba programada para ese jueves por la tarde. Era una operación modesta, una empresa privada con un puñado de empleados. El propietario, un hombre de unos 60 años con un comportamiento sensato, miró mi currículum con el ceño fruncido. No has trabajado en mucho tiempo, dijo sin rodeos. ¿Crees que puedes mantener el ritmo?
Sonreí. Pasé más de una década enterrada en hojas de cálculo y notas de reuniones. Esas habilidades no desaparecieron, solo estuvieron tranquilas por un tiempo. No me ofreció el trabajo directamente. Se reclinó en su silla y dijo, está bien, hagamos una prueba de una semana. Acepté en el acto. No era glamoroso, no era bien pagado, pero no estaba buscando un título. Lo que necesitaba era simple, un sueldo con mi nombre, ganado, no concedido. Esa semana me desperté a las 6, tomé el autobús de las 7 y estaba en la recepción a las 8. Procesé papeleo, ingresé envíos en el sistema, atendí llamadas telefónicas y administré correos electrónicos. El primer día, casi registré el ID de cliente incorrecto. El segundo día, mi supervisor me dijo que mi tono de voz en el teléfono carecía de claridad. El tercer día, me quedé hasta tarde corrigiendo una factura que no coincidía, que debería haber detectado horas antes. Pero no renuncié. No me inmuté. Porque con cada tarea, cada corrección, cada cansado viaje en autobús a casa, me sentía más cerca de responder a una pregunta que no me había atrevido a hacer en años. ¿Quién soy? Ese viernes por la noche, justo cuando salía de la oficina hacia el cálido resplandor naranja del atardecer, sonó mi teléfono. Era Jessica. Oye, dijo, su voz familiar y reconfortante, ¿cómo has estado? Sonreí sin querer. Cansada, pero sinceramente, me gusta. Hay algo en esto que se siente mío. Suenas diferente. Se rió. De hecho, quería llamarte. Tengo una amiga que acaba de abrir una pequeña cafetería artesanal en el centro. Está buscando a alguien que la ayude con las operaciones, principalmente cosas internas. Le hablé de ti. Le encantaría conocerte. Hice una pausa. Realmente no estoy pensando en dejar este trabajo todavía. Sin presión, dijo Jessica. No está buscando contratar inmediatamente. Es como tú, alguien que tuvo que construir desde cero. Creo que ustedes dos tendrían mucho de qué hablar. Solté una risa tranquila. Está bien, la conoceré. Esa noche, cuando regresé a mi pequeño apartamento, el viento movía el arce de la esquina, sus hojas susurrando en el crepúsculo. Me paré junto a la ventana y observé cómo los últimos rayos de sol se deslizaban bajo el horizonte de la ciudad, y algo se asentó en mi pecho, algo suave y constante. La vida no era repentinamente perfecta, pero había cambiado. El camino por delante aún podría ser irregular, habría pasos en falso y tramos embarrados, pero ya no necesitaba que nadie me sostuviera. Había aprendido a valerme por mí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, creí que podía ser mi propia luz. Durante mucho tiempo pensé que mi madre, Alexis, era una persona fría. Siempre estaba demasiado callada, demasiado reservada, nunca sonreía mucho y rara vez mostraba emociones. De niño, me sentía atraído por mi padre, Gary. Él era el divertido, relajado, siempre haciendo bromas. Ella, por otro lado, pasaba sus días haciendo malabarismos con el trabajo y las facturas, corriendo de un lado a otro para cuidar de mi abuela enferma. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus preguntas sobre mi vida siempre se sentían molestas e intrusivas. Alexis es una idiota, solía decir mi padre con una mueca casual. Desperdiciando su vida con su madre, sin preocuparse nunca por ti. Le creí. Peor aún, estuve de acuerdo. Para mí, él era el que mantenía unida a nuestra familia. Ella era solo la mujer sencilla y demasiado seria que parecía más interesada en las pastillas de la abuela que en su propio hijo. Lo admito, empecé a ignorarla. Su presencia se desvaneció en el fondo. Cuando fui a la universidad, se convirtió en una débil voz en el teléfono. La apresuraba con excusas, a veces olvidando devolverle la llamada por completo. El año en que la abuela fue hospitalizada, volví a casa y la vi por primera vez en meses. Se veía más delgada, agotada. Estaba sentada a la mesa de la cocina revisando recibos, su rostro demacrado, sus manos temblando ligeramente mientras decía las palabras que se me quedaron grabadas durante semanas. Todavía quedan $30,000 en la factura del hospital. Necesito encontrar una manera. No dije mucho en ese entonces. Mi mente estaba en las fiestas de verano y los viajes a la playa. No tenía ni idea de lo que $30,000 significaban para ella. No tenía ni idea de que ya había ido de puerta en puerta, pidiendo prestado a amigos, empeñando sus joyas, cualquier cosa para conseguirle a la abuela la cirugía que necesitaba. Luego me enteré por un vecino, ni siquiera por ella, que ella y mi padre se iban a divorciar. Me quedé impactado, incluso enojado. No podía entenderlo. ¿Cómo podía simplemente irse? ¿Cómo podía romper la familia como si no significara nada? Confronté a mi padre.
Hizo el papel de víctima, dijo que ella había cambiado, que no era la misma mujer con la que se había casado, dijo que estaba tratando de ser independiente como si fuera una especie de traición. La llamó ingrata, desleal. Y yo también lo creí, hasta que fui a ver a su abogada, Claire. En ese momento, me dije a mí mismo que solo quería claridad, tal vez incluso desenterrar algo que pudiera defender a mi padre. No esperaba mucho. Pero lo que Claire me entregó no fue una discusión, fue la verdad, extractos bancarios que mostraban que casi todos sus ingresos durante años habían sido canalizados a las cuentas de mi padre, grabaciones de audio de él llamándola parásito, carga, desperdicio, testimonio escrito que describía cómo silenciosamente solicitó un fondo de caridad para cubrir la cirugía de la abuela y fue acusada de falsificar documentos en el proceso. Claire no intentó persuadirme. Solo dijo una cosa, creías que estaba en silencio, pero ha estado cargando con más de lo que nunca viste. Esa noche regresé a la universidad con una pila de documentos en mi bolso y un nudo en la garganta que no podía tragar. No pude dormir. En cambio, recordé cosas que había olvidado. Cuando tuve fiebre de niño, fue mi mamá quien me llevó a urgencias a las 2 de la mañana. Cuando se me rompió el abrigo de invierno, ella lo cosió a mano en medio de la noche. Ese juguete que amaba, resulta que lo había comprado con el cambio que había ahorrado. Todos estos años pensé que venía de papá. Recordé las divertidas cenas, los viajes por carretera, las bromas. Papá siempre era la cara del momento, pero era mi mamá quien pagaba las comidas, lavaba la ropa, hacía las maletas. Confundí su silencio con indiferencia, cuando en realidad era su forma más profunda de cuidar. Cuando finalmente fui a visitarla, se había mudado a un pequeño apartamento. El lugar era modesto, pero brillante e impecablemente limpio. Una foto de la abuela estaba en el alféizar de la ventana junto a un jarrón de girasoles. Estaba organizando hojas de cálculo en su computadora portátil, su mesa estaba ordenada, forrada con notas codificadas por colores, una taza de cerámica y un frasco de vidrio con bolígrafos. Cuando levantó la vista y me vio, la sorpresa se reflejó en su rostro, pero no me preguntó por qué estaba allí. Luché por encontrar las palabras. Finalmente, solo pregunté, ¿estás bien? Ella asintió. Estoy bien. La vida es más tranquila ahora. Más libre. Pensé en todo lo que había visto, los documentos, las pruebas, y se me encogió el pecho. Realmente no te entendía antes, ¿verdad? No respondió directamente. En cambio, me trajo té. Entender lleva tiempo, dijo en voz baja. El hecho de que hayas venido aquí significa mucho para mí. Miré el té en mis manos. El aroma me golpeó, cálido, familiar. Me encantaba el té que hacía cuando era niño, pero nunca se lo dije. Mamá, finalmente susurré, lo siento. Sonrió suavemente. Todos seguimos aprendiendo, ¿no? No sé si me perdonó en ese momento, pero sí sé que finalmente comencé a entenderla. No por las pruebas, no por el caso judicial, sino porque finalmente tenía la edad suficiente para ver con claridad. No era aburrida ni sin vida, simplemente enterró su suavidad tan profundamente que todos la pasamos por alto. No era fría, siempre era la que estaba de guardia, en silencio, constantemente, sin pedir nada a cambio. Años después, todavía pienso en su rostro tranquilo y firme, todas esas noches, todo ese peso que cargó sola. Nadie la defendió, nadie estuvo a su lado, pero nunca se doblegó. Era mi madre, y era la mujer más fuerte que he conocido. Ya no persigo ilusiones brillantes. Ya no estoy ciego a las cosas que importan, porque ahora sé que el tipo de amor más valioso es el que pasamos por alto. Y me lo perdí durante demasiado tiempo. Pero gracias a Dios, todavía llegué a tiempo.